Muy buenas noches, vamos con lo mejor de la información deportiva. Daniel Almanza es un ultramaratonista mexicano que ha dedicado ya parte de su vida precisamente a correr con causa. Él corre y siempre recolecta dinero, recauda dinero para una buena causa. Esta ocasión su último proyecto fue México de norte a sur. Lo comenzó despuesito del maratón de la Ciudad de México, recién lo concluyó con muy buenos resultados. El ultramaratonista Daniel Almanza cumplió un reto con causa más en su carrera, México de norte a sur, donde el mexicano hizo un trayecto de más de 1970 kilómetros. Durante este desafío, que empezó el 20 de septiembre y finalizó el 25 de octubre, Almanza pasó por 5 estados de México, en los que la gente se unió en la lucha contra el hambre, beneficiando al Banco de Alimentos. Varias personas fueron partícipes en este reto con sus donaciones, las cuales podían hacer a través del portal de Daniel Almanza, con quien además podían correr a lo largo de la ruta. México de norte a sur no solo era una ultradistancia con causa, sino que también una activación física para las personas que participaban con sus donaciones. Daniel logró recaudar 20,800 pesos para el Banco de Alimentos. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, hablando precisamente de carreras de ultramaratonistas, fueron nombrados ya por la IAF precisamente los mejores maratonistas del 2018. Como era de esperarse, los kenianos ganaron toda la plana a través de Kipchoge y Cheromo. Los kenianos Eliud Kipchoge y Gladys Cherono fueron elegidos como los mejores maratonistas del 2018 en sus respectivas ramas por la Asociación de Maratones Internacionales y Carreras a Distancia. Kipchoge tuvo un 2018 brillante, terminando invicto al ganar en Londres y Berlín, donde impuso un récord mundial con un tiempo de 2 horas, 1 minuto 39 segundos, con 78 segundos de diferencia del récord anterior, la mejora más grande en el récord mundial durante más de 50 años. Por su parte, Cherono ganó el maratón de Berlín en un tiempo de 2 horas 18 minutos 11 segundos. Terminó cuarta en el maratón de Londres a principios de año con 2 horas 24 minutos 10 segundos. Los logros de los dos atletas kenianos recibirán un reconocimiento mundial durante la gala de los premios AIMS Best Marathon Runner en Atenas, Grecia, este viernes. Vianey Zárate, 21 Noticias. Se dio a conocer la lista de convocados para la selección nacional para los partidos amistosos frente a Argentina de la próxima semana. Todos viendo en pantalla precisamente a los 3 porteros y un defensa, que es Edson Álvarez. Regresa José Jesús Corona a una convocatoria. Estamos viendo los defensas. Llama la atención el regreso de Miguel Ayun, quien no era convocado desde el Mundial de Rusia. También hay 2 jóvenes de Santos, Angulo y Arteaga, también son tomados en cuenta. El Piojo Alvarado, ahí digamos esto va a lo normal. Isaac Brizuela de Chivas, Dueñas, Fabián, que juega en Alemania, Jesús Gallardo de Rayados de Monterrey. Adelante es donde se generó la polémica. ¿Por qué? Porque el Tuca Ferretti, que por cierto dirigirá sus 2 últimos partidos como técnico interino, decidió convocar a Alan Pulido, Henry Martín del América y Ángel Saldívar del Guadalajara, y deja fuera a Alexis Vega del Toluca, que es el delantero sensación hoy mexicano de la liga, un chavito de menos de 21 años de edad que está comiéndose a la liga de veras a bocados, y no lo convoca. Y Alan Pulido y Saldívar, que Chivas ni siquiera calificó porque están haciendo una mala campaña, lo convocan. ¿Quién sabe qué pasó con el Tuca? Mañana arranca la jornada número 16, ya la penúltima de la temporada regular de la Liga MX. A las 7 de la noche, Veracruz frente a Querétaro, y a las 9, Atlas frente a Pachuca. Es la información deportiva. Muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo.